Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos 1 y 2. Amén. Bueno, ahí está proyectado. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Como ya oramos, siéntense, hermanos, los que están de pies. Bueno, he titulado esta enseñanza El significado de la Navidad. Y lo podría confrontar pues con la Biblia. Diríamos el significado de la Navidad versus Biblia. Porque una cosa es lo que enseña la religión y otra cosa es lo que enseña la Biblia. Amén. Entonces, a manera de introducción nos preguntamos, nos podemos hacer estas preguntas: ¿dónde se originó la Navidad? ¿Dónde? ¿De la Biblia o del paganismo? ¿Cuál es el origen real de Santa Claus o el muérdago o los árboles de Navidad, las guirnaldas de flores y la costumbre de intercambiar regalos? Preguntas. Y meditando pues en todo esto y lo que dice la Biblia, lo que la gente es, o la preocupación de la gente es poner a Cristo de vuelta en la Navidad. Ahora, nosotros podemos es decir, yo podría hacer una pregunta y ustedes podrían decir sí, no. Los lectores de la Biblia, todos los lectores de la Biblia, ¿ustedes han encontrado que la Biblia diga qué día nació Jesús? No, no lo dice la Biblia. Entonces, si la Biblia no dice en qué día o mes nació Jesús, eso de que nació el 24 de diciembre fue algo que la religión lo introdujo, dando de esa manera honra a un Dios que adoraban, que era el Dios Sol o el solsticio, y de esa manera llevaron la festividad de la Navidad a la tradición religiosa y por ende al paganismo, porque la Biblia no dice cuándo nació Jesús. Si la Biblia lo dijera y los cristianos lo hubieran practicado, pues lo estaríamos haciendo también. Pero no dice. Entonces, Navidad es un término de origen latino que significa nacimiento. Cuando se habla de Navidad o natividad, se habla de nacimiento y da nombre a la fiesta que se realiza con motivo de la llegada de Jesucristo a este mundo. Se utiliza para referenciar el día en que se celebra el 25 de diciembre
para los católicos, la Iglesia Católica, los anglicanos, ortodoxos, rumana y algunos protestantes que celebran el 25, o otras iglesias que no lo celebran el 25 sino el 7 de enero. Para las iglesias ortodoxas que no adoptaron el calendario gregoriano. Quiero, hermanos, compartir con ustedes algo de lo que dicen los historiadores y también lo que dicen las enciclopedias. Y voy a hacer me voy a extender un poquito como para tomar ideas de lo que realmente es esta festividad con todas las arandelas. Y luego sí nos concentramos ya a lo bíblico. Lo que estoy diciendo aquí, eso es de historia, eso es lo que dicen las enciclopedias, esto no es Biblia. Lo que vamos a mirar de la Biblia lo tengo más adelante, pero quiero que ustedes miren esto, conozcan esto. Amén. Entonces, la Natividad es una festividad religiosa en la que los creyentes conmemoraban el nacimiento de Jesucristo. Hablo de los llamados cristianos. Amén. ¿Por qué digo así? Porque, como ustedes conocen la historia de la iglesia que empezó el día de Pentecostés, que se extendió por todas partes, que se hizo fuerte, por el siglo III, la iglesia se unió al Estado y es ahí donde surge lo que hoy se conoce como Iglesia Católica Romana. Entonces, por eso es que los católicos se llaman también cristianos, y lo son porque ellos dicen creer en Cristo. Amén. Una cosa es ser auténtico cristiano, es decir, no de nombre, sino de corazón. Porque el auténtico cristiano es el que sigue a Cristo y se identifica con las enseñanzas de Cristo. O sea, no es con la religión o con el paganismo, sino con lo que dice la Biblia. Amén. Entonces se celebra el 25 de diciembre de cada año. Este término, sin embargo, se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de Jesús o la Nochebuena, sino que también se extiende para designar el periodo posterior hasta el Día de los Reyes. Es decir, quiero que miremos el texto de de Eclesiastés 7:1. Porque los hebreos, para ir aclarando algunas cosas, los hebreos celebraban más el día de la muerte que el día del nacimiento. No era costumbre de celebrar el nacimiento, más bien el día de la muerte. ¿Por qué? Porque Eclesiastés dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor. Y por eso celebraban más el día de la muerte que el día del nacimiento. Y en la vida de Jesús usted lo puede ver reflejado. No sabemos el día en que Él nació, sabemos el lugar sí, Belén de Judea, en tiempo de Herodes, pero no dice el día ni el mes. Pero sí dice de su muerte, y además el Señor nos encargó que lo celebremos, que conmemoremos, que recordemos el día de la muerte. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia?
La Biblia no revela la fecha en que nació Jesús. El diccionario de historia de la Iglesia afirma, esto es lo que se dice en el diccionario de la Iglesia: no existe evidencia histórica con autoridad referente al día o mes de nacimiento de Cristo. No existe un registro. Amén. Repasar la historia de la Navidad deja claro que dicha celebración hunde sus raíces en ritos paganos. Y lo que uno encuentra en Éxodo, vamos a mirarlo, Éxodo 32, 5 y 6, es que el pueblo dejó de adorar y de esperar en Jehová, el Dios vivo, auténtico, y empezaron a adorar a un becerro. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Pero era para un becerro de oro. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, el pueblo se regocijaba adorando a un becerro de oro y decían que era fiesta a Jehová. Entonces, de esa manera, el pueblo cayó en la idolatría. Y vemos que según una enciclopedia católica dice, la Navidad, presten atención a eso, la Navidad se mencionó por primera vez en el cronógrafo de Filócalo, calendario romano cuya información puede estar del año 336 después de Cristo. O sea que eso de la Navidad, ellos lo acuñaron en el año 336 después de Cristo. Así que no empezó el año en que nació Jesús, sino que lo acuñan después de 3 siglos. Amén. Eso lo dice la enciclopedia católica. De ahí que la enciclopedia Clinton y Strong diga que la celebración de la Navidad no es un mandato divino ni tiene su origen en el Nuevo Testamento. Lo dice esta enciclopedia. No es un mandato divino ni tiene origen en el Nuevo Testamento. Entonces miremos ahora la historia de las costumbres navideñas. Así rápidamente, como para que ustedes tengan una idea. Celebración del nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos no. Los primeros cristianos no celebraban el cumpleaños de Cristo porque consideraban estas festividades como reliquias de las prácticas paganas. Eso es lo que creían los primitivos cristianos. El 25 de diciembre no hay prueba de que Jesús haya nacido en esa fecha. Al parecer, los líderes de la iglesia eligieron una fecha que coincidiera con la época de las celebraciones paganas
del solsticio de invierno. Ya lo acomodaron a esa fiesta pagana para decir que Cristo nació el 25 de diciembre. Los regalos, banquetes y fiestas, las Saturnales, que eran fiestas que festejaban los romanos, y esa fiesta la celebraban a mediados de diciembre. Sentaron en muchos aspectos el modelo para el jolgórico navideño, porque tenía que ver precisamente con esos días. De ellas se tomaron, por ejemplo, los banquetes. ¿De cuál? ¿De dónde se tomó? Del jolgorio navideño. Los banquetes, la entrega de regalos y el encendido de velas. Y una enciclopedia americana dice: a este respecto, el Diccionario de Historia de la Iglesia reconoce: el jolgorio y el intercambio de regalos tienen origen en el festival romano de las Saturnales. Se celebraban entre el 17 y el 24 de diciembre. Eso para que miremos lo que dice la historia y las enciclopedias, de dónde vienen todas esas festividades. Luces navideñas. De acuerdo con la enciclopedia de la religión, las familias europeas decoraban sus hogares con luces y hojas perennes de todo tipo para celebrar el solsticio del invierno y para protegerse de los malos espíritus. Y el Diccionario de Historia de la Iglesia afirma: los arbustos verdes y las luces vienen de las calendas de enero, 1 de enero o el nuevo año, con asociación con el sol. Adornos hechos con acebo y muérdago. Los druidas, dice, atribuían poderes mágicos al muérdago. En particular, las hojas de acebo eran veneradas como una promesa del retorno del sol. La enciclopedia americana dice eso. Ahí miramos una imagen, no sé si alcanza a salir allá. Sí. Árbol de Navidad. La enciclopedia británica señala: el culto a los árboles era común entre los europeos paganos. Es bueno que le prestemos atención a eso. O sea, que no viene de gente cristiana consagrada, viene de gente pagana. Europeos paganos, y sobrevino a la conversión de sobrevivió a la conversión de estos al cristianismo. Se introdujo entonces dentro de la religión. Una de las prácticas derivadas de este culto es colocar un árbol de Navidad a la entrada o en el interior de la casa durante la fiesta invernal. Ahí coloqué una imagen de un arbolito ahí dentro de una casa. No sé si alcanza a salir allá. Listo. La Navidad ha trascendido los límites de la religión y tiene como símbolo a Papá Noel, conocido como San Nicolás o Santa Claus, un personaje inspirado en un obispo griego que se encarga de llevar regalos a los niños a la hora 0 horas del 25 de diciembre. A las 12 de la noche llegaba Santa Claus con los regalos para los niños.
Ahí viene todo eso de regalitos. Nicolás, Nicolaos en griego, que quiere decir conquistador del pueblo, victorioso sobre el pueblo. De ahí entonces que la secta de Nicolás o los nicolaitas que aparecen en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 y el verso 6, ahí se está encomiando al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Por odiar los hechos de la secta de los nicolaitas. Hechos que el Señor Jesucristo también odia. La Enciclopedia Americana, edición de 1956, añade: la Navidad préstele atención, no era observada en los primeros siglos de la iglesia cristiana, siglo primero, siglo segundo, ya que la usanza general era celebrar las muertes de las personas notables en lugar de su nacimiento. Celebraban era el día de la muerte y no el día del nacimiento. Esta fiesta, el nacimiento de Cristo, fue establecida ya en el siglo IV. El siglo V, la Iglesia Occidental ordenó que la fiesta fuera celebrada en el día de los ritos del nacimiento del sol y al cierre de la Saturnalia, ya que no existía conocimiento certero del día del nacimiento de Cristo. Como no sabían en qué día nació, entonces lo acomodaron al rito o a la fecha del nacimiento del dios Sol o solsticio. Observemos la historia. Quiero, hermanos, que pensemos en esto. Vuelvo a decirle, esto no es de la Biblia, esto es de la historia, de las enciclopedias y todo eso. Esto es discutible. Amén. Lo que no tiene discusión es lo de la palabra de Dios, porque ¿quién va a discutir con Dios? Entonces se dice esto: según la historia, Can, hijo de Noé, se casó con Semiramis y engendró a Nimrod. Nimrod, mató a su padre Can y se casó con su mamá Semiramis. Algunos dicen que era la madrastra. Se dice que Nimrod fue muerto por su tío Sem. Nimrod, según su madre, era el dios Sol. Semiramis se embarazó y dio a luz a Tamuz un 25 de diciembre. ¿Quién nació el 25 de diciembre? Tamuz. No Jesucristo, Tamuz. Tamuz murió en cacería, posiblemente por una bestia salvaje, y se dice que su cuerpo cayó sobre el tronco podrido de un árbol, y allí nació un árbol de pino. Vea usted dónde vienen esos arbolitos de pino. Ahí nació un árbol de pino, el cual es venerado los 25 de diciembre. Tamuz fue considerado como un dios al cual comenzaron a adorar como el dios Sol. Las sacerdotisas ayunaron 40 días por la muerte de Tamuz, 40 días. Y al final se enviaron regalos en demostración de regocijo. Siguiendo la historia, se dice que los persas dominaron el territorio y llevaron toda idolatría a Persia. Entonces Tamuz, Nimrod y Semiramis, ahí empieza el misterio inicuo de la Trinidad.
padre, hijo, padre, madre e hijo. Nigró, Tamuz y Semiramis. Bajo el dominio de los griegos cambiaron los nombres. Y aquí aparece Zeus, Afrodita y Eros, conservando siempre los tres. Enseguida los egipcios dominaron y también cambiaron los nombres en Osiris, Isis y Horus. Van los tres. En los tiempos de Jesucristo el dominio era romano y los dioses fueron Venus y Cupido. Ya desaparece uno y quedan dos. Venus y Cupido, cayendo la figura del padre, queda mamá e hijo. El siglo IV después de Cristo, Constantino decidió oficializar al cristianismo como religión oficial de Roma. Ahí es que empieza la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fue allí donde Tamuz y Semiramis pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Vean ustedes, me gusta pues compartirles eso para que nos demos cuenta un poco del origen de todo esto que hoy se menciona tanto. Entonces, ¿en qué fecha nació el Señor Jesús? Ahora sí, dejemos la historia, dejemos enciclopedias, vamos a meternos en la Biblia. Amén. ¿Habrá una alabanza para Dios? Lo que pasa es que el tiempo corrió, pero yo les voy a pedir que me regalen unos minutos más de lo acostumbrado para tratar de redondear la enseñanza. Amén. ¿En qué fecha? Vamos a analizar una fecha que hay, o una cita bíblica, digamos, en primer libro de Crónicas 24:10. Colóqueme primer libro de Crónicas 24:10. Siempre que hablemos de libros, digamos primero. Y cuando hablemos de las cartas, decimos primera. Amén. Dice: la séptima a Cos, la octava a Abías. Sería bueno que le vamos a ver desde el 8 más bien. Colóqueme el verso 8, hermanos, para que nos entendamos mejor. A ver, la tercera a Arín, la cuarta a Orín, verso 9. La quinta a Malquía, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. Hasta ahí nos quedamos con Abías. Los sacerdotes ministraban en el santuario, en la casa de Dios, y ellos lo hacían por grupos. Entonces a este grupo le corresponde tal fecha, otra fecha, otra fecha. Entonces iban desde el primero y aquí vamos en el octavo que le correspondía a Abías. Amén. Ahora, contando esos turnos de los grupos, los turnos desde el comienzo del año al grupo de Abdías, le correspondió servir a comienzos de junio, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Según eso, a este grupo le correspondió en el mes de junio dentro de nuestro calendario civil. Ahora les tengo por ahí una imagen para explicarle un poquito esto. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Elizabeth y María fueron normales, es decir, de los 9 meses, Juan nació en marzo en el mes de Nisán y Jesús, según esto, posiblemente en septiembre, el mes de Tisrei.
Según, a ver, yo quiero mostrarles aquí lo del calendario. Pasemos la otra, ahora miramos ahí. El calendario hebreo, no sé si ustedes alcanzan, de pronto no lo alcanzan a ver, pero eso ustedes lo miran ahí en su celular. Entonces, mire, según la información, en el mes tercero de Sivan fue el embarazo de Elizabeth. Mirando los turnos que correspondía, ahí estaba el sacerdote Zacarías. Contamos 6 meses porque a los 6 meses del embarazo de Elizabeth es que María está embarazada. A los 6 meses. Entonces usted cuenta 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le viene a dar el mes de Kislev, el 9º mes. Hablando pues del civil, mes de Kislev. Ese sería entonces el 6º mes embarazo, del embarazo de Elizabeth. Se habla del embarazo de María. Ahora, cuente usted a partir de ese mes, cuente los 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los 9 meses le da en el mes de Elul. Y ese mes es el mes de septiembre. Los meses hebreos no, ¿cómo les explico? Empezaban de 15 a 15 según nuestro calendario. Yo digo el 1 de enero al final 30 de enero. Ellos empezaban el mes el 15 de enero y iba hasta el 15 de febrero. ¿Sí me explico? Entonces, por eso algunos dicen que posiblemente el nacimiento de Jesús podía haber estado entre septiembre o octubre. ¿Por qué se dice esto? Porque el mes de diciembre, que es Tebet, el mes de embarazo de María, cuenta 9 meses a Elul, septiembre, bueno, ya lo dije, según la cual la noche del nacimiento de Jesús, dice Lucas 2:8, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, a las afueras, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que según las estaciones predominaba más el invierno y el verano. Se dice que el invierno comenzaba a partir del mes de noviembre, hablando de nuestro calendario, noviembre, y se iba hasta posiblemente mayo, abril o mayo. Y el verano empezaba en junio y llegaba hasta el mes de octubre. Lo que quiere decir que diciembre era un mes de invierno, de mucho frío. ¿Cómo iban a estar los pastores apacentando los rebaños fuera al aire libre si era de invierno y de mucho frío? Quiere decir que era en tiempo de verano. Eso quiere decir que puede resultar un poco armónico con lo que se viene diciendo, que posiblemente fue en septiembre o octubre, porque era tiempo de verano. Amén. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, Tisrei, principios de otoño. Además,
debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento de Jesús, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre porque era época de invierno e intenso frío en Jerusalén. Quiere decir que ese censo fue en tiempo de verano. Es lo que dice Lucas 2, 1 al 5 del empadronamiento. Y Lucas 2, 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y es allá donde nació Jesús. Entonces, por eso se cree que no fue en invierno, porque ¿qué se iba a invitar a todo el pueblo a un empadronamiento en tiempo de inviernos? Seguramente era verano, y eso quiere decir, con lo que hemos venido diciendo, se ajusta con los meses entonces de septiembre o octubre. Y con esto quiero terminar. Apocalipsis 18, 4 al 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Es decir, esto está para nosotros. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y 2 de Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Isaías 51, 45, 52, 11. Bueno, lo que quiero decirles al cerrar esta enseñanza es que Dios nos hace un llamado a salir y a apartarnos de las costumbres paganas, para que no participemos en sus pecados. Dice: no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Eso es lo que dice Dios en su palabra, y eso es lo que hay que creer, eso es lo que hay que obedecer, y eso es lo que hay que tener en casa. Amén. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué de los regalos? ¿Qué de las luces? ¿Qué de los arbolitos? ¿Qué de todo eso? Bueno, ya les mostré lo que dice la historia, lo que dicen las enciclopedias. Eso no tiene origen en el cristianismo, tiene origen en el paganismo. Así que ustedes están grandecitos y saben discernir. Amén, amén. Nosotros nos quedamos con lo que enseña la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, hermano, entonces la Nochebuena, entonces que los buñuelos, que la natilla, vengan el domingo, porque eso es el domingo, lo sacrificado a los ídolos. Ahí vamos a ver qué dice la Biblia. Amén, amén. No es que sea malo comer buñuelos y natilla, a mí me gusta. El problema es lo que es ofrecido a un ídolo, y eso es lo que hay que entender,
Porque es que algunos hermanos creen que todo es ofrecido a los ídolos y no todo es ofrecido a los ídolos. Hay gente que hace comidas que ni siquiera se están acordando del ídolo. Lo hacen es por costumbre ya, por tradición.